Bien, entonces en la sesión de hoy, muchachos, chicas, vamos a recordar un poco los conceptos de sistemas distribuidos para ver cómo los vamos a aplicar en esta asignatura de aplicaciones distribuidas. Bien, comenzaremos básicamente con lo que siempre causa pues discusión, ¿no? Y con esto me refiero a la palabra de distribuido, ¿no? Existe mucha discusión al respecto cuando hablamos, ok, esto es sistema distribuido, esto es programación distribuida, esto es algoritmo distribuido. E incluso, pues originalmente, como aquí lo pongo en la slide, básicamente cuando alguien decía que teníamos computadoras en red, pues ya se hablaba de que ya estaban distribuidas, ¿no? Pero conforme fue avanzando el cómputo, fuimos distinguiendo de mejor manera a qué nos referíamos con distribuido y a qué nos referíamos con red. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es, cuando yo tengo computadoras en red, el problema que quiero resolver es la compartición de recursos. Las computadoras se pusieron en red, pues en un principio, y sigue hasta la actualidad, para compartir un recurso, ¿no? Un recurso me refiero a algo que sea de hardware o algo que sea de software, ¿no? Quiero compartir un programa, quiero compartir disco duro, quiero compartir mi impresora. Hoy lo vemos, ¿no? De hecho, ustedes utilizan Google Drive o Dropbox y les está compartiendo el sistema de Google un disco duro, ¿no? A través de un software. Entonces, ese fue el principio de decir, necesitamos que las computadoras estén en red. Pero ese problema ya fue resuelto, ¿no? Compartir recursos, solución, ponerlas en red. Listo. Ahora, cuando hablo ya de distribuido, estoy hablando de otros problemas. ¿Qué problemas surgieron una vez que las computadoras estuvieron en red? Bueno, pues el primer problema que surge tiene que ver precisamente con la seguridad o el privilegio de acceso, ¿no? ¿A quién le permito ver la información que ya puse en red y a quién no? Y después, cuando ya fuimos muchos los que nos unimos a la red, el problema que apareció fue precisamente el de la concurrencia. Tengo tantos usuarios conectados a mi recurso compartido que ya mi computadora, el poder de mi procesador, la capacidad de memoria y el ancho de banda que tengo, no me permite darles la misma respuesta a todos. No es lo mismo que yo haga una página web y la visiten 10 personas a que la visiten 1,000,000 de personas, ¿no? De hecho, si recordarán cuando empezó a aparecer esta página de mi vacuna, ahora que estamos en este escenario de la pandemia, hubo mucha queja porque se cayó la página, ¿no? Ahí podríamos decir claramente que no estaba distribuida. La página estaba en red, estaba en línea, estaba publicada, pero no tenía la característica distribuida. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para un escenario de concurrencia. Posiblemente en la sesión de pruebas la estuvieron obviamente probando y fueron pocas personas. Tal vez utilizaron incluso un software que permitiera hacer la emulación de muchas peticiones. Pero obviamente pues estamos hablando de que posiblemente decenas de miles de personas accedieron a la página y pues como resultado pues se colapsó la página, se cayó, ¿no? Decimos en el argot computacional que se cayó la página. ¿Por qué? Porque no está distribuida, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo debo de recordar.
con la parte distribuida. En red comparto recursos. Ya cuando hablo de distribuido es porque quiero maximizar recursos o en su defecto, al menos ofrecer el mismo desempeño que tengo en una computadora pues centralizada, ¿sí? A cuando la tengo distribuida, ¿sí? El mismo desempeño, es decir, si yo tardo un segundo en responder, estando en una aplicación centralizada, teniendo un usuario y tardo un segundo en responder, cuando tenga 1000 usuarios, espero que siga tardándome un segundo en responder. Eso es una primer característica que define a un sistema distribuido, ¿no? Te da la impresión, te da la percepción de que es un solo equipo de cómputo el que te está atendiendo, no un conjunto de computadoras, no una red de computadoras. Cuando tú, por ejemplo, visitas Google, abres tu navegador, escribes alguna palabra, quiero pensar que ninguno de nosotros nos ponemos a pensar, ay, pues a ver, ahorita comenzó a viajar por la red de información y no sé si Google tiene cientos de máquinas operando y entonces esas cientos de máquinas me van a contestar. Creo que no, creo que la mayoría de los usuarios vemos a Google como un único sistema. No pienso que haya detrás de él cientos de computadoras o de equipos o conjuntos de redes, en fin, dispositivos que hay ahí atrás, ¿no? Yo veo a Google como un sistema centralizado, aunque es un sistema distribuido. ¿Por qué es un sistema distribuido? Pues porque me da esa impresión, esa percepción de que es una única computadora. Segundo, porque cuando yo visito, ¿sí? A ver, déjenme ver, vamos a probarlo aquí. Cuando yo visito Google y, por ejemplo, pongo, vamos a poner telemática, ¿no? Sí están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? De Chrome. Se ve nada más No, la presentación, profe. solo la presentación. Ah, se ve la presentación. Oh, qué bueno que pregunté, si no, yo estoy pensando que están viendo mi pantalla completa. Ok, ahora sí ya ven mi pantalla. Sí, profe. Ok, perfecto. Cuando yo escribí aquí telemática, para seguir recordando esto de distribuidos, hay algo que hace muy particularmente Google, ¿no? Google es un poco presumido, me pone el tiempo en el cual respondió a mi pregunta, ¿no? Quiero pensar que en este instante en el que yo escribí telemática, no sé cuántos usuarios hay en el mundo que se les haya ocurrido también escribir telemática. Posiblemente ustedes me digan, no creo que muchos. Pero si pongo un término más popular, ¿sí? Un término, voy a buscar, por ejemplo, YouTube. Y varió un poco el tiempo de respuesta. Sin embargo, creció enormemente la cantidad de documentos en los que me entrega como resultado, ¿no? Estamos hablando de 10,000 millones de resultados, ¿no? A comparación de mi pregunta anterior, donde solamente había, ¿qué? 10 millones, o sea, es una cantidad enorme la diferencia, ¿no? Pero, reitero, cuando yo visito Google, lo veo como un único sistema. No estoy pensando que es un conjunto de equipos o de dispositivos que están en red, que me dan respuesta, no. Entonces, regresando al punto de recordar estos conceptos distribuidos, entonces ya voy viendo que no me refiero únicamente a decir, ah, pues es que la computadora está en la Ciudad de México y hay otra computadora en Guadalajara o hay otra computadora en el Estado de México y entonces digo, si se están comunicando, que es un sistema distribuido. No voy a decir eso, ¿verdad?
Posiblemente tú al inicio, si es la primera vez que accedes a este tipo de terminología ya de manera formal en la carrera de ingeniería, pues posiblemente sí me digas, no, pues sí pensaba que era eso, ¿no? Que simplemente que estén dispersos. Yo también lo pensé como estudiante, ¿no? La primera vez que me prestaron temas distribuidos, pues pongo máquinas aquí y acá y ya está distribuido, ¿no? Pero para eso estamos recordando esto, ¿no? Estos son conceptos que yo debí de haber revisado en sistemas distribuidos y se revisan aquí de manera introductoria para ir entendiendo hacia dónde. ¿Sí? Entonces, ahora, estos términos que se utilizan pues hoy en día aquí, como ya dije, son muy amplios, ¿sí? Hay otras definiciones que te dicen, sistema distribuido es que tengo yo programas, procesos, recuerden procesos sinónimo de programa, sinónimo de software, que se ejecutan en una misma computadora física, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy ejecutando Zoom, tengo Chrome abierto, tengo por allá algunas otras aplicaciones terminales también abiertas, pero no se comunican entre sí, o sí. Esa es pregunta, no sé si alguno de ustedes quiera participar o ya empiezo a nombrar para que sea como más, a ver, sí, Sayuri, por favor. Sí, profe. Sí, si yo tengo ahorita, o tú en tu computadora tienes abiertos 3, 4 programas, ¿se están comunicando entre sí esos programas? Pues yo pienso que sí, ¿no? Porque de cierta forma deben de ocupar el mismo tiempo, al mismo tiempo el disco duro, la RAM, entonces yo siento que de cierta forma tienen que hacerlo ¿Para qué lo tendrían que hacer, Sayuri? Bien, sí para es que, correcto. para que pudieran trabajar al mismo tiempo, porque aunque, por ejemplo, nosotros minimicemos una aplicación, sigue trabajando. Entonces, para que nosotros podamos seguir con otra y queramos de repente regresar, no sé, a YouTube o algo así, sigue corriendo el video. Entonces, siento que sí, sí debe de haber Ok, una comunicación entre ellas. muy bien, muchas gracias, Sayuri. Sí es correcto. Sí existe comunicación entre ellas. Si recordamos, pues el sistema operativo es el administrador de todo esto y básicamente es quien asigna el tiempo de acceso al servidor, el tiempo de acceso a la RAM, el tiempo de acceso al procesador. Entonces, para coordinarse, para organizarse, forzosamente necesitamos comunicación. Aquí le llaman un concepto bien importante en distribuidos, paso de mensajes. ¿Qué es eso del paso de mensajes? Yo puedo hacer un programa en Java, en C o en el lenguaje que tú prefieras y comunicarlos, un programa A con un programa B. ¿Cómo los comunico? Si alguno de ustedes me pudiera apoyar, o bueno, vamos a seguir haciendo preguntas. Melissa, por favor. Si yo tengo un programa A y un programa B, y yo quiero comunicarlos, es decir, quiero enviar mensajes entre ellos, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué mecanismos podría utilizar o cómo puedo llevarlo a cabo? Pues es que en teoría el mensaje es como una codificación, ¿no? Entonces, supongo que un proceso A envía una señal de cierta forma, que sería como el mensaje, ¿no? Por cierto canal a un proceso B, o no sé si a eso se refería, profe. Bueno, lo que estás diciendo es correcto, pero lo estás viendo mal, me estás dando una respuesta muy del área de telco, ¿no? De comunicaciones. Y yo la respuesta que espero es en el sentido de computación. Es correcto lo que dices, ¿no? O sea, me hablaste de un canal, me hablaste de un mensaje, pero entonces, pensando computacionalmente, supongo que tú tienes este programa A y este programa B, y quieres nada más simplemente enviarles un mensaje tan simple como un hola.
te lo dejase yo de tarea, por ejemplo, ¿tú qué utilizarías para enviar ese mensaje? ¿Qué tecnologías, qué mecanismos, cómo lo harías? ¿Sí me explico? Más o menos, pero no sé si se refiere como a los programas tipo cliente-servidor. Sí, claro. ¿Cómo los Ajá. comunico? Esa es una arquitectura, ¿no? Cliente-servidor o modelo cliente-servidor. ¿Cómo los comunico? Em, Ay, no estoy muy segura, profe. Es que estoy un poquito confundida con mi concepto, el que le di antes. Ujú. Entonces, como que mi mente lo quiere aplicar al cliente-servidor, pero no. ¿No? ¿No recuerdas alguna tecnología para comunicar los programas? ¿No? Bueno, No. veo que alguno está levantando la mano. Bueno, Pues podrían ser muchas gracias, los, Meli. A ver, adelante. podrían ser Procedo. pipes, ¿no? O Mándeme. unos sockets, unas tuberías o Sí, un socket. claro. Tuberías, sockets, o sea, esas tecnologías o esos mecanismos son los que utilizo yo para comunicar programas, web services, APIs de mensajes, en fin, hay muchas formas de comunicar los programas. Entonces, esa es lo que tenemos que recordar, ¿no? Yo tengo programas, puedo pensar como mi ejemplo de ayer, tengo Spotify, tengo el Waze. ¿Cómo los comunico? Yo llego como ingeniero, ingeniero en telemática, ingeniero de software o ingeniero de desarrollador, como tú quieras, y te piden que comuniques Waze con Spotify. Entonces, tú vas a tener que proponer un mecanismo con el cual se comuniquen para distribuirlos, ¿no? Para que se pongan de acuerdo, para que estén coordinados. Puedes proponer algo tan, pues sí, hay que decirlo, tan antiguo, pero tan vigente como un socket. Al día de hoy seguramente me propondrías un servicio web o un servicio de nube y con eso los comunicamos, ¿no? Entonces, gracias a todos por sus respuestas, por su interacción. Entonces, seguimos. Como no hay una definición única de sistema distribuido, esa es la realidad. Nosotros aquí en Telemática, yo en lo particular, tengo la misión de dar en el contexto precisamente de telecomunicaciones, ¿no? Precisamente para que podamos estar ahora sí que en las dos áreas. Algo así como en el fútbol, cuando alguien juega una cascarita y dice, soy portero ambulante, ¿no? A veces soy portero y a veces soy delantero. Por esa razón pongo aquí que hay muchas definiciones. Aquí les puse las referencias en las slides. Al final viene todo el listado de referencias que podrían visitar si quieren ampliar algo de esto. Pero entonces, en distribuidos, también hay quien define esto como tener computadoras, como las que tú ahorita, si todos están usando computadora en casa, laptop, pues cada uno de ustedes tiene una propia memoria local. Pero como nos estamos uniendo a través del Zoom, también estamos creando un entorno distribuido. Yo estoy hablando, tú cuando toque tu turno, también puedes hablar, levantas la mano, nos enviamos mensajes. Estamos cumpliendo con la definición de paso de mensajes, de que estamos en una red, la red de Zoom, independientemente, estamos hablando de una red lógica, ¿no? Por supuesto, una red de software. La red que tú estás utilizando en casa, pues la tienes con tu proveedor, ¿no? Tal vez haya un proveedor distinto conmigo, otro proveedor contigo, pero no estoy hablando de esa red física, ¿no? Estoy hablando de la red lógica que hacemos a través de Zoom, ¿sí? Entonces, cumplimos con esta definición y decimos, sí, pues entonces, esta sesión que tenemos virtual cumple con las características de decir que es un sistema distribuido. ¿Qué sería una aplicación distribuida en este escenario que yo estoy platicando de Zoom, de esta sesión en línea, que es ya un sistema distribuido? ¿Y qué sería una aplicación distribuida? Pues, por ejemplo, si nosotros hiciésemos un programa
que se comunique, por ejemplo, con Zoom y le enviáramos cierta información específica que quisiéramos compartir con el resto de los integrantes de este grupo, de esta red de Zoom, y que no la podemos compartir literalmente o directamente utilizando el software de Zoom, ¿sí? O simplemente porque queremos, por ejemplo, que yo les dijese, quiero que tengan acceso a un dispositivo de hardware que tengo yo aquí en casa y que ustedes puedan encenderlo, monitorearlo. Por ejemplo, vamos a pensar en otra cámara web distinta a la que tengo en la computadora y que yo quisiese que tuvieses acceso. Zoom como tal no me iba a permitir compartir esa cámara web, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Si yo tuviese aquí otra cámara web aquí, vamos a imaginar que yo la tengo, ¿por qué Zoom no me permitiría compartir el contenido de lo que habría en esa cámara web? ¿Alguien gusta participar? Por favor. ¿O seguimos diciendo nombres? A ver, Yo no Carlos. entendí la pregunta, profe. Sí. Supongan que yo tengo otra cámara web distinta a la que tengo ahorita en mi computadora con la cual me están viendo. Y yo quisiese que Zoom me permitiese compartir el video que está capturando esta cámara web externa a mi computadora. Pero no me lo va a permitir. ¿Por qué no me lo permitiría? ¿Qué le faltaría para que yo pudiese compartir lo que tuviese yo en una segunda cámara web? Una conexión física entre la computadora donde está conectado usted, o donde tiene inicio de sesión con Zoom, y la cámara. Esa podría ser una solución. Si no tuviese yo la conexión física que nada más la pudiese tener inalámbrica, con Wi-Fi, Bluetooth o lo que tú quisieras, ¿qué más faltaría? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien en la respuesta. Algún programa La parte lógica, ¿no? Ajá. ¿Cuál es? Sí. Que por ejemplo, pues Zoom solo te permite utilizar una sola cámara porque sería como el puerto de comunicación, ¿no? O sea, no Ok. puede usar dos. Exacto. Entonces, gracias, Carlos. Lo que quiero que todos visualicemos es que el sistema distribuido ya está operando, ya tiene sus reglas. Pero yo quiero hacer o integrarle una funcionalidad nueva. Eso va a ser una aplicación distribuida. Esta cámara web que yo estoy proponiendo imaginariamente, necesitaría yo construirle un programita que fuese capaz de entenderse con el Zoom y decirle, oye Zoom, pues también quiero que permitas compartir este otro video, porque de entrada, como ustedes dicen, Zoom no me permite abrir o compartir dos videos simultáneos, dos cámaras, dos fuentes de video simultáneas, no me lo permite. Entonces, yo le agregaría esa funcionalidad utilizando, ¿qué? Una aplicación distribuida. ¿Por qué es una aplicación distribuida? Porque a esta cámara yo tengo que construirle una interfaz, un programita, que sea capaz de comunicarse con Zoom, como dicen, a través de un puerto, utilizando un socket o lo que ustedes quieran, pero de tal manera que yo le pueda mandar el flujo del video y que yo lo pueda ver como algo adicional a lo que ya estoy proyectando. No sé si me voy explicando entonces con esto de el sistema distribuido y la aplicación distribuida. ¿Sí? Por favor, si me dicen si me estoy explicando, si va quedando claro o no se está entendiendo. Silvia, ¿sí está quedando claro? ¿Sí me explico? Yo no le entiendo bien lo que es, bueno, la diferencia entre el sistema y la aplicación. Bueno, la aplicación sí entiendo, pero el sistema no. Ok, vamos, qué bueno que pregunto. Sí, Silvia, mira, el sistema como tal ya está funcionando. Por ejemplo, lo que acabo de proponer de Zoom, ¿no? Está distribuido, ¿por qué? Porque somos varios usuarios que estamos conectados, nos podemos comunicar con mensajes, ya sea con el chat, ya sea con el audio, e incluso pues ya sea con el video, ¿no? Cumplimos con esa definición. Tenemos paso de mensajes, estamos conectados en una red
y compartimos recursos, ¿no? Yo comparto mi pantalla o tú puedes compartir tu pantalla. Eso es ya un sistema distribuido ya hecho. Nosotros no lo construimos, ya está hecho, ¿no? La gente de Zoom lo hizo, lo construyó y nosotros simplemente lo estamos utilizando. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Silvia? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema distribuido. Ya. Cuando yo digo, quiero hacer una aplicación adicional, le voy a llamar que está distribuida porque va a vivir dentro del sistema distribuido. Este sistema distribuido que estoy hablando, que es Zoom, en esta sesión virtual en particular, estoy hablando de que quiero agregar una aplicación adicional y se le dice que está distribuida, ¿por qué? Porque también, piensa tú que, bueno, imaginariamente, supón que esta es mi cámara, entonces es un dispositivo ajeno a Zoom, no tiene capacidad para conectarse con Zoom, entonces yo tengo que internamente programar un software que sea capaz de conectarse a una red inalámbrica o alámbrica, primero para que tenga acceso a internet. Segundo, tiene que tener capacidad de poder hablar con el programa de Zoom para como si fuese uno más de nosotros, un invitado más en la sesión, para que él se agregue y pueda entonces interactuar con nuestra sesión y por eso decimos que está distribuido. Tiene un software adicional que yo le tengo que construir, envía mensajes, no sé si lo va a hacer por Socket, si lo va a hacer por web services, por cualquier tecnología que tú prefieras, entonces va a estar enviando la información. Entonces ya cumplió también con las características, la definición de sistema distribuido, y en este caso, él no es un sistema distribuido, es una aplicación porque lo único que hace es entenderse con Zoom, con el paso de mensajes, y enviarle información, y se acabó. ¿Por qué no es un sistema distribuido? Y si es una aplicación, es muy fácil distinguirlo. Si yo quito la parte de Zoom, él por sí mismo no es capaz de montar el sistema distribuido completo. Es decir, no tiene cómo operar de manera independiente. Necesita forzosamente que alguien arranque Zoom para que él se conecte con Zoom, tenga ya las capacidades de enviar flujo de video, de enviar datos y que estos puedan ser interpretados por Zoom. No sé, Silvia, si ahora sí logré explicarme o sigue habiendo dudas. Sí, profe, ya todo más claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces continúo, ¿no? Insisto, es un repaso de conceptos, pero es muy importante que vayamos distinguiendo hacia dónde vamos, qué es lo que va a tratar la materia, y si no hemos visto distribuidos como me comentaron en la sesión pasada, pues entonces asegurarse que estos conceptos quedan claros para ustedes. En realidad, lo ideal es tomar sistemas distribuidos primero y después aplicaciones distribuidas, pero no es un requisito insalvable, ¿no? Es decir, si alguien decidió primero tomar aplicaciones distribuidas porque fue lo que estaba disponible, fue que así se acomodó mejor su horario o por N razón, está bien, lo puede hacer porque en esta materia en particular se trata nada más de entender qué es el sistema distribuido, ya lo tengo claro, entonces ahora sí desarrollo, programo y hago lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, generalmente también en los sistemas distribuidos yo tengo un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, quiero procesar una gran cantidad de imágenes o un flujo de video, como reiterando mi ejemplo de la cámara web, un sistema de seguridad, o como existe Lupita, ¿no? Este sistema de cámaras cuando físicamente o presencialmente estábamos y que nos podían monitorear. Ese es un problema computacional grande porque tenemos que recibir flujos de video de al menos unas 10 cámaras, ¿sí?
y entonces necesito que el sistema sea capaz de procesarlo simultáneamente. No puedo esperar como decirle, ¿sabes qué? Pues espérame 30 segundos, un minuto en lo que proceso 9 videos de las otras cámaras y luego ya te presento el video 10 que me estás pidiendo de la cámara 10, ¿no? No puedo hacer eso, o no es algo que yo desearía que el programa, el software hiciera, ¿no? Yo lo que espero es que simultáneamente me entregue la vista de las 10 cámaras, ¿no? O si el software, por ejemplo, en cámaras de videovigilancia, es capaz de detectar personas, intrusiones, ese tipo de cosas, queremos que lo haga al momento, ¿no? No esperamos como que nos diga, ya detecté una persona, pero fue hace 5 minutos, ¿no? Quedaría totalmente fuera del propósito para el que fue diseñado el software, ¿no? Entonces, esos son problemas computacionales grandes. ¿Por qué? Porque requieren algoritmos, estrategias que nos permitan a nosotros dar respuesta inmediata, ¿no? ¿Sí? Y además, pues hay que coordinar, ¿no? El uso de estos recursos compartidos, ¿no? En el caso de un sistema de videovigilancia, pues tengo que administrar los puertos en los cuales recibo la información y coordinarlos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa que tengo que recordar. ¿Qué más tengo que recordar de los sistemas distribuidos? Que tienen tolerancia a fallos, ¿sí? Que los fallos, aquí nos referimos a cosas esperadas. Por ejemplo, si yo te digo en una terminal que hagas un programa que divida 10 entre 0, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? ¿Una excepción? 10 entre 0, un programita es lo único que va a hacer, dividir 10 entre 0. ¿Qué va a pasar con ese programa? ¿Qué respuesta me va a dar? Va a crashear. ¿Por qué? Sí, gracias, Daniel. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una división entre 0. No lo entiende la computadora. Ok, entonces ahí decimos que no tiene tolerancia a fallos. Cuando tuviese tolerancia a fallos, querría decir que cuando yo intente hacer esa operación de 10 entre 0, me va a mandar un mensaje de advertencia y me va a decir, bueno, lo que estás intentando hacer no está permitido y pues el programa va a terminar, ¿no? Como lo hace Windows cuando de repente te dice, sale una ventana y el programa ha efectuado una operación, bla, 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 y pues simplemente te avisó que el programa, como ahorita bien dijo, se me fue tu nombre, ya no lo vi aquí. ¿Quién fue, David? ¿O quién fue? ¿Quién contestó ahorita? Daniel, yo. Daniel, perdón, yo pensé que David. Como tú contestas, pues crashea, ¿no? Pero en los sistemas distribuidos no se trata de que no haya fallas. Sí va a haber fallas y muchas, de hecho hasta más que en centralizados. Pero el propósito en distribuidos es que cuando haya fallas, el sistema sea capaz de recuperarse, como ahorita, reitero, dijo Daniel, crashea el programa. Crasheo el programa y ya no hay forma de recuperarlo, o sea, hay que volverlo a arrancar. Y en un sistema distribuido, eso nunca debe de ocurrir, de que, digamos, el sistema distribuido se crasheó y hay que reiniciarlo, no. Es algo así como si les dijera, oye, la red de cajeros automáticos crasheó. Eso no pasa, a lo mejor un cajero automático tuvo una falla y deja de operar, pero no pasa que toda la red deje de operar, ¿sí? Si profundizo en esto que estoy diciendo, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿cuántas veces ha crasheado Google o se ha caído? Pues seguramente los podemos contar con los dedos de la mano, no han sido muchas veces, pero se ha recuperado. O posiblemente ha habido caídas del sistema, pero no son en todo el mundo, aunque diga se cayó en todo el mundo, posiblemente se cayó nada más en un nodo que atiende toda América,
o que atiende toda Europa, pero no América, Europa, Asia y todos en conjunto haya fallado, ¿no? No quiero decir que no pueda ocurrir, puede ocurrir, pero ese tipo de fallas, decimos que en distribuidos hay tolerancia a esa falla cuando el software por sí mismo simplemente avisa que tuvo un problema, manda un mensaje avisándonos que hubo un problema y continúa en ejecución, o él automáticamente reinicia su ejecución. No espera a que alguien manualmente vaya y lo arranque de nueva cuenta, ¿no? Es automático, ¿sí? Sí me estoy explicando con esto, Joaquín. Sí, profe. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, hay otra cosa también que yo no me entero, que es la estructura del sistema, ¿no? ¿Cuántas computadoras, por ejemplo, tiene Google? No sé. ¿Qué topología de red utiliza Google? Tampoco lo sé. ¿Qué latencia de red hay en el sistema de Google, entre el sistema de Google y mi computadora? Lo puedo medir, pero va a variar, ¿no? No va a ser siempre el mismo. Entonces, el sistema como tal se dice que es transparente. Transparente quiere decir que yo sé qué hace el sistema, pero no sé cómo lo hace, ni necesito saber cómo lo hace. Es decir, yo puedo utilizar Google para responder preguntas, para buscar cosas, pero no necesito saber cómo lo hace. No necesito saber cuántas computadoras tiene detrás, qué topología de red utiliza, qué protocolos está utilizando, nada de eso necesito saber. Sé qué hace. ¿Qué hace? Responde a preguntas, a palabras que yo escribo y me entrega un listado de páginas web, ¿sí? Eso es lo que hace. Listo, ¿sí? Ahora, otra cosa que ocurre en los sistemas distribuidos, dice, es que cada computadora tiene, pues, nada más una parte de conocimiento en todo el sistema. No hay una computadora que pueda observar globalmente todo el sistema, ni siquiera en Google, en Facebook, en Netflix. No hay una computadora, un servidor central o distribuido que nos pueda decir todo lo que está ocurriendo de manera global y en tiempo real. Siempre va a ser nada más una parte y obviamente puede ser que uniendo esas partes podamos ver el esquema completo. Pero una sola computadora o un solo clúster de servidores no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces seguimos aquí con estas definiciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, se dice también lo de la concurrencia, lo de paralelismo y distribuido como un asunto de confusión. Si yo pregunto, oye, ¿qué es concurrencia? ¿Qué es paralelismo? ¿Y qué es distribuido? Se sobreponen mucho. Y eso causa muchísimas confusiones cuando uno es estudiante e incluso también cuando estamos hablando en foros especializados, porque entre los mismos especialistas no se ha logrado un consenso firme entre en qué momento deja de ser computación concurrente, en qué momento empieza a ser computación paralela y en qué momento decimos, esta sí es computación distribuida. ¿Por qué no se ha podido tener ese consenso? Porque el cómputo ha avanzado mucho. Con la aparición de la nube, esto se complicó muchísimo porque incluso hay sistemas distribuidos montados sobre arquitecturas paralelas y viceversa, ¿no? Entonces, ahorita yo no quiero abundar mucho en estos dos conceptos de paralelismo y de distribuido, pero básicamente quiero que se queden nada más con la visión de que nosotros tenemos computación paralela refiriéndonos básicamente a hardware, ¿sí?
Ahorita nos quedamos con esa visión. Ya sé que en paralelismo también hay software, pero vamos a quedarnos con que es hardware, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, como tú en tu computadora tal vez me digas, es que tengo un quad core o un dual core como procesador, o sea, 2 procesadores o 4 en mi computadora, o sea, tienes un paralelismo, ¿no? Ahí a nivel de hardware. Entonces, paralelismo, computación paralela, me voy a referir a hardware y me voy a referir a computación distribuida más como refiriéndome al software, ¿sí? Vamos a quedarnos nada más con esa visión para que podamos seguir avanzando en cuanto a las definiciones. Tengan paciencia también, chicos. Yo sé que ahorita, como les dije, estas 3 sesiones es muy conceptual, es muy teórica, es mucho estar, bueno, yo en particular, yo tengo que estar bla, pero comenzaremos a aterrizar estos conceptos, a verlos ya en código, y sí me gustaría también que si no va quedando claro, si no se logra aterrizar el concepto ya en el código del programa, también me lo expresen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a una imagen que me va a ayudar mucho. Cuando nosotros empezamos a hablar de distribuido, ¿sí? Por ejemplo, se pinta distribuido como algo así, como un símbolo así, donde decimos, esta es una máquina, esta es otra máquina, otra máquina, otra máquina. Son nodos y se comunican utilizando mensajes, ¿no? Por aquí corre un mensaje y esta línea puede ser un socket, puede ser un pipe, una tubería, pues, puede ser un web service, puede ser un cloud service. Hasta ahí me quedo. Pero me dicen, bueno, pero también puedo verlo como un conjunto de computadoras o de arduinos o de smart TVs o de sensores que tienen un procesador y una memoria. Un procesador y una memoria y se comunican, ¿no? Es lo mismo que está aquí, nada más que este nodo, ahora ya estoy viéndolo más a profundidad y digo, tiene un procesador, tiene una memoria, ¿sí? Y por otro lado, también tengo la parte de paralelismo, ¿sí? Distribuido en el inciso A y en el inciso B. Y cuando yo hablo de paralelismo, entonces aquí si te digo, estoy hablando más como de hardware, ¿no? Como decir, tengo varios procesadores, tengo una única espacio o dispositivo o hardware de almacenamiento para la memoria, la memoria RAM o la memoria de acceso, y así es como veo la parte de paralelo y así es como veo la parte de distribuido. Entonces, distribuido, para esta asignatura me voy a quedar con la visión de software, paralelismo me quedo con la visión de hardware, ¿sí? Bueno, esta slide en particular habla un poquito de esta discusión que ahorita empecé a comentar, me la voy a saltar un poquito, ya para ir avanzando hacia la parte final de estas slides. Un poquito de historia, si ustedes recuerdan también, esto se ve mucho también en redes, ¿sí? Estamos hablando, dice aquí, pues de la década de los años 60 y que los primeros sistemas distribuidos aparecieron cuando aparece la red, ¿no? Allá en el año del 70. Entonces, si yo me sitúo en estas décadas, en estos años, ustedes recordarán cuando vieron redes, aparece pues ARPANET, y de hecho aquí viene el primer ejemplo de distribuido, de aplicación distribuida, ¿no? Que fue el correo electrónico. Dice, el correo electrónico es una aplicación distribuida. Vive dentro de un sistema distribuido, que en este caso vienen a ser pues las computadoras que ya están funcionando en una red de computadoras, se comunican con ciertos protocolos, pero el correo es una aplicación distribuida, ¿no? Permite comunicar a las computadoras. Estas computadoras
se comunican con el paso de mensajes, con el paso de estos correos electrónicos, ¿sí? Y bueno, pues ese es el primer ejemplo de aplicación distribuida, ¿no? Aquí les pongo como dato al final, en el segundo párrafo, que en el 82 es cuando se empieza a hablar de computación distribuida y había un taller sobre algoritmos distribuidos en gráficos, ¿no? Allá en el 85 fue lo primero. De hecho, allí, curiosamente, es donde se entrega, pues, el premio Dijkstra, ¿no? El premio al cómputo distribuido. Si ustedes recuerdan, pues, esto del cómputo distribuido también tiene que ver con algoritmos y por esa razón se entregaba este premio. Después lo pueden googlear si quieren ver un poco más en detalle esto que les comento. De arquitecturas, ¿qué hay que recordar? Bueno, ya lo mencionó, fue Melissa, creo, que habló de cliente servidor, ya no recuerdo, creo que sí. Hay varias arquitecturas, ¿no? La primera es cliente servidor, la otra es cuando ya tengo 3 niveles, o sea, tengo 3 elementos que puede ser, le llaman mucho el modelo vista controlador, o también tengo N niveles, N capas. También tengo lo de peer-to-peer, que es lo tradicional, es BitTorrent, es la base de Netflix, de todas las plataformas de streaming, y categorías, ¿no? También hay algo que se le llama el acoplamiento débil y el acoplamiento fuerte, ¿no? Estas arquitecturas o estas formas de trabajo tienen sus pros y sus contras. Adelante, Gerardo. Bueno, perdón que lo interrumpa. Una pregunta. Ahí, en el caso de Netflix y las plataformas de streaming, ¿ahí cuál será la clave de Netflix? Porque, o sea, yo sí me he dado cuenta que Netflix como que funciona mejor que, por ejemplo, Amazon Prime o por ejemplo, HBO Max. O sea, no sé por qué, como que yo, o igual es mi percepción, pero como que siento que Netflix es más fluido, más ágil. Ahí, ¿cuál sería la clave? ¿El algoritmo o usted cómo lo ve? Sí, gracias por la pregunta, Gerardo. Sí, en general, creo que, bueno, al menos yo en estas sesiones en línea, en clases que he tenido anteriormente y con mi red de contactos y lo que leo en redes sociales y en los informes que hay, en general todos tenemos esa experiencia, ¿eh? En general todos vemos un muchísimo mejor desempeño en Netflix que en Prime, en cualquier otra plataforma, observamos un mejor desempeño. Obviamente, como todo eso está cerrado, es software cerrado, nadie nos va a dejar ver cuál es la metodología, la arquitectura, en fin, que opera. Creo que yo, desde mi experiencia y conocimiento, puedo asegurarte que la clave está en la codificación y en el algoritmo de Netflix. ¿Por qué razón? Porque Netflix, si ustedes lo saben, su proveedor de servicio es Amazon. Entonces sería algo muy simple de observar, dado que Prime Video, pues también su proveedor es obviamente Amazon, ¿no? Al ser un producto propiamente de Amazon. Entonces, estamos hablando de que tienen la misma arquitectura de red o infraestructura de red para los dos productos. Sin embargo, Prime no logra tener el desempeño que llega a tener Netflix. Entonces, lo primero que yo pienso es la codificación de video que debe de utilizar Netflix es mejor, y en combinación con un buen algoritmo de recepción, entrega vía streaming, debe de ser mejor, y casi estoy seguro que es por eso que tiene un mejor desempeño. De hecho, con tu pregunta, me voy a permitir, Gerardo, nada más para que... Esto después lo vamos a ver también
en una sesión. No, creo que me está... A ver, creo que es este. Bueno, creo que aquí sí está. Sí. Aquí está, ¿no? Aquí lo que quería poner. Netflix, aquí está, ¿no? Lo que te decía, la codificación de video, bueno, ya todos también. Y dice que utilizan ¿cuántas? 100,000 instancias de servidor en Amazon Web Service, ¿no? Y se puede ver pues también la parte de arquitectura. Si mal no recuerdo, ¿sí? Miren, vean, aprovecha obviamente Amazon aquí para pues resaltar, ¿no? Obviamente su infraestructura, los servicios que ofrece, etcétera, ¿no? Pero ustedes pueden ir observando y sacar sus propias conclusiones viendo estas publicaciones que también son pues parte de la publicidad que tiene en este caso el negocio de Amazon, pero creo que con lo que les acabo de comentar, creo que es bastante claro que si Amazon es el proveedor de Netflix de nube y Prime también tiene como proveedor de nube a Amazon propio, entonces, ¿por qué tienen desempeños diferentes? Debe de ser la codificación del video y obviamente el algoritmo. No sé, Gerardo, si pude responder a tu pregunta o amplié más la duda. No, sí, gracias por la respuesta. Sí, sí fue de ayuda, porque, bueno, más o menos yo también como que suponía algo similar, pero bueno, se lo pregunto a usted porque seguramente tiene un panorama más completo de estas cosas. Sí, y bueno, de hecho, miren, también yo aprovecho esto que ahorita menciona Gerardo para invitarlos a que sí aprovechen que somos Academia de AWS y que lleven su ruta de ingeniería también a entender cómo funciona todo esto de los servicios de nube, ¿no? Digo, tenemos la facilidad de ser parte de la Academia de AWS Educate. No tenemos así, por ejemplo, el mismo acceso en Azure, aunque sí hay también acceso, ni mucho menos en Google Cloud, ¿no? Pero el concepto, todo lo que es la base de conocimiento, es prácticamente la misma para cualquier proveedor de nube, ¿no? Obviamente, en cada proveedor de nube, pues tú te vas a ir especializando o familiarizando con terminología, tendrás que hacer certificaciones, perdón, en cada una de sus tecnologías. En distribuidos, si recuerdan, chicos, quienes tomaron conmigo, pues nada más simplemente ver un ejemplito de las Virtual Private Cloud o estas nubes privadas virtuales, pues te va dando un poco más de visión de cómo opera todo esto, ¿no? Pero reitero, ¿no? Es una invitación, no podríamos obviamente nosotros abarcarlo en una unidad de aprendizaje como un tópico, porque realmente esta tiene que ser una unidad de aprendizaje, pues, completa o hasta dividida en 2 o 3, diría yo, unidades de aprendizaje. Y que además, pues, aquí hay oportunidad de insertarse, ¿no? Directo a la parte laboral obviamente con AWS, si para ti es atractivo, ¿no? Todo esto del ambiente de la nube, el ambiente de la ingeniería ya a este nivel, y una persona de telemática, pues para mí este es el área de oportunidad clave, porque tienes que saber programar, tienes que saber, si no te gusta programar, puedes hacer simplemente diseños, arquitectar software y entender cómo funciona la parte de las comunicaciones, ¿no? Y si no es en Amazon, pues puede ser directo o ir a Netflix, ¿no?
o tratar de hacer propuestas como dijo Gerardo, ¿por qué HBO no funciona? Igual que Netflix, pues bueno, tratar de operar, ¿no? De proponer, perdón, no de operar, tratar de proponer mejoras o observar ya a nivel de protocolos, a nivel de algoritmos de comunicación, pues cómo puede esto trabajar, ¿no? Ok, bueno, me regreso acá donde estábamos, ya casi vamos a terminar, para no hacer más larga la parte teórica, ¿sí? Entonces, estas son las arquitecturas que hay, que no es otra cosa más que cómo trabajo para comunicar yo los programas, ¿sí? Obviamente, no podría yo pensar en una arquitectura cliente-servidor para montar algo como Netflix. Sería totalmente inviable, ¿no? Tiene que ser forzosamente en una arquitectura peer-to-peer, donde esté un servicio de streaming, ¿no? O de video on demand, ¿no? No hay otra forma, ¿no? ¿Sí? Hay esquemas donde sí puede ser cliente-servidor. Hay esquemas como la de arquitectura POSH, que es la que utiliza, por ejemplo, Uber, Google Maps, etcétera, que ya las platicaremos en otras sesiones, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a arquitecturas, ¿sí? Entonces, la naturaleza de las aplicaciones distribuidas o por qué utilizarlas, también tiene que ver con que nosotros necesitamos resolver algún problema o simplemente hacerlo más rentable, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que a ti te dejan varios proyectos siempre en cada fin de semestre. Y a veces la famosa estrategia de divide y vencerás funciona más, ¿no? Hay ocasiones en las que alguien se organiza y dice, ¿sabes qué? Tú enfócate más en este proyecto de esta materia y yo me enfoco en el proyecto de esta otra materia y al final, pues, nos compartimos, se presenta el proyecto en conjunto y lo logran resolver. Más que si hubiesen propuesto simplemente decir, yo voy a hacer mi propio proyecto de cada materia, vas a invertir más tiempo, esfuerzo, etcétera, que si lo distribuyes, ¿no? Si te comunicas con tu equipo y llegas a tener una buena comunicación, digo, eso es ideal, pero es una analogía que yo hago como para tratar de que tú visualices esto de qué son los sistemas distribuidos y qué son las aplicaciones distribuidas, ¿no? Ejemplos, aquí puse una lista de lo que en muchos libros ponen, algunas de ellas pues ya no son así como de wow, ¿no? ¿A poco eso es un sistema distribuido? Pues no. Pero hay algunas otras que sí tienen todavía mucho que aportar. Por ejemplo, en telemática, casi nadie, o podría decir yo al menos en los 18 años que llevo en EPITA, yo no he visto ni un solo proyecto terminal que tenga que ver con cuestiones de juegos en línea. Sí ha habido proyectos de juegos, pero no ha habido proyectos de juegos en línea, ¿no? Con estrategias, al estilo de como la gente que es gamer pudiera tener, ¿no? ¿Qué otra cosa no hemos observado? Muchas cosas que tienen que ver con gráficos, tampoco, ¿no? Proyectos de virtualización, por ejemplo, hacer un software, aunque sea muy, muy acotado, como el de VMware o como el de Parallel, no hay esfuerzos en ese sentido, y no es puramente computación o puro programar, estos proyectos que estoy mencionando, intentar emular, hacer un VMware, una máquina virtual como la de Parallel o cualquier otra, es un esfuerzo de comunicaciones porque tienes que conocer bien protocolos, codificación y por supuesto pues programación, ¿no? Pero son varios aspectos que hay que revisar, ¿sí? También hay otro aspecto en cuanto a modelos.
¿Qué tiene que ver con modelos? Pues paradigmas, ¿no? Algoritmos paralelos en el modelo de memoria compartida, algoritmos paralelos en el modelo de paso de mensajes. Por supuesto, puede haber combinaciones entre uno y otro. Cuando hablo de algoritmos paralelos en modelo de memoria compartida, estoy hablando que tú tienes un servidor. Tienes una arquitectura donde tienes 10 procesadores al menos y tienes una enorme cantidad de memoria, ¿sí? Tal vez podría hablar yo de unos 256 gigas en RAM en adelante, ¿sí? Ese sería un modelo de memoria compartida. El hardware, que tiene acceso a una enorme cantidad de memoria con diferentes procesadores, o estoy hablando de un modelo donde tengo paso de mensajes, donde programo, implemento sockets para que se comuniquen los programas entre sí, o también tengo algoritmos que se encargan de coordinar ese paso de mensajes. ¿A quién le toca hablar primero? ¿A quién le toca hablar después? ¿Cómo voy haciendo el paso de estafeta? Así como cuando tengo la topología de red de token ring, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el token? Para decir, ahora le toca, ¿no? Estamos en una mesa redonda, ¿a quién le toca el turno de hablar? ¿Cómo coordino eso? Estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Gerardo, ¿otra vez levantaste la mano o se quedó? No, se quedó levantada. Ah, gracias, es que apareció que habéis levantado otra vez la mano. Y bueno, estos son como 40, 50 referencias. Obviamente, cuando pongo tantas referencias no es porque espere que vayas y las revises, sino pues obviamente si hay algo que pudiese llamar tu atención o que quisieras profundizar, pues puedes ir y consultarlo, ¿no? Son demasiadas referencias, pero siempre es mejor decir, hay muchas referencias, hay mucho de dónde buscar y no te desanimes, si esa es la palabra, si empiezas a ver como que digas, híjole, 2015, 1983, 90, se me está hablando de la prehistoria computacional. Bueno, es que estas son las bases, ¿no? Realmente nosotros vamos a ir a hacer ejemplos donde ya tengamos de manera muy puntual ejemplos, o sea, ya programados, que digamos, vamos a programar esto y vamos a comunicar este programa con esto y explicamos por qué es distribuido, qué retos tiene, qué fallas puede tener. Entonces es ahí donde empieza a tomar sentido todo este rollo de teoría que he estado hablando con ustedes. Mientras no lo aterricemos en un ejemplo concreto, que ya tú metas las manos y lo empieces a hacer, todo esto pues va simplemente a pasar así como de, híjole, a ver a qué hora acaba de hablar Félix, ¿no? Entonces, bueno, por hoy este sería nuestro repaso de conceptos. Mañana ya empezaría a hablar un poquito del ejemplo práctico que vamos a ver de empezar a utilizar la API de Spotify y para que empieces a ver por qué le vamos a llamar aplicación distribuida a ese ejemplo. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, comentario. ¿No? No. Muy Por el bien. momento, no por el momento, profe. ¿Perdón? No por el momento. Ok, muchas gracias. Pues les agradezco su tiempo, chicos, y reitero, siéntanse con la confianza, con la apertura de comentar, interactuar, proponer, en fin, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, con esto cerramos el día de hoy y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Luego, profe, que Igualmente, hasta descansen. luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe.